Hay una forma de desgaste que no deja cicatriz visible, no aparece en ningún diagnóstico, no tiene fecha de inicio ni momento de quiebre. Simplemente estuvo ahí durante años, presionando desde adentro sin nombre ni permiso para existir. Tu vida no se rompió. Te sostuvo demasiado tiempo en lugares que exigían más de lo que parecía razonable. Y eso no fue casual. Lo que sentiste no fue fragilidad. No fue falta de carácter ni incapacidad de adaptarte. Fue el efecto acumulado de una exigencia que nunca se presentó como crisis, pero que tampoco dejó de operar. Día tras día, año tras año, sin pausa, sin reconocimiento, sin que nadie, ni siquiera tú, pudiera nombrar lo que estaba ocurriendo. Existe la idea de que solo las rupturas claras producen desgaste real, que hace falta un colapso, una pérdida visible, un evento que justifique el cansancio. Pero hay experiencias que no quiebran, presionan, deforman, erosionan la lectura que tienes de ti mismo hasta que ya no sabes si lo que sientes es agotamiento legítimo o simple debilidad. No fue debilidad. La vida te pidió presencia cuando no había recompensa, resistencia cuando no había testigos, continuidad cuando el lenguaje interno ya se había agotado. Y lo diste, no porque fueras extraordinario, sino porque no había otra opción visible, porque así funcionaba el mundo que te tocó habitar. El peso que sientes no nació del vacío, nació de la permanencia prolongada en condiciones que pedían más de lo que podías dar en ese momento. Y aún así, lo diste, durante demasiado tiempo. Eso tiene un costo que no se paga de inmediato, sino que se acumula en silencio hasta convertirse en una textura permanente de la experiencia. Un fondo gris que acompaña todo, una sensación de estar siempre ligeramente por debajo de lo que la situación requiere. No fallaste, la exigencia fue desproporcionada. Y lo que hoy sientes es la evidencia de eso, no la prueba de que algo en ti estaba mal desde el principio. Hay un patrón en tu historia que probablemente nunca nombraste, no porque fuera invisible, sino porque se presentó como normalidad, como lo que tocaba hacer, como la única forma posible de estar en el mundo. Cuando miras hacia atrás, las decisiones parecen aisladas, momentos sueltos que respondieron a necesidades específicas. Pero hay un hilo que las conecta, no es destino, no es plan oculto, es coherencia acumulada. La misma lógica operando en silencio a través de los años, el mismo tipo de responsabilidad asumida antes de tiempo, el mismo adiamiento de lo propio en favor de lo urgente, el mismo lugar ocupado para que algo más grande pudiera sostenerse. Familias, trabajos, relaciones, contextos que funcionaron porque alguien, tú, absorbió lo que nadie más quería cargar. Esto no se percibe mientras se vive. Se percibe después, cuando el cuerpo empieza a cobrar lo que la mente ignoró, cuando el cansancio ya no responde a una causa específica, sino que se instala como estado permanente. Cuando la pregunta deja de ser ¿por qué estoy agotado? Y se convierte en ¿por qué siempre me siento así? La normalidad es una de las formas más eficientes de desgaste, porque no se presenta como amenaza, no activa alarmas, no genera resistencia. Simplemente se acepta como el costo natural de existir, hasta que un día descubres que el costo era mucho más alto de lo que parecía. El fío que recorre tu historia no se rompió nunca, pero tampoco aflojó. Estuvo ahí, tenso, sosteniendo cosas que no deberían haber dependido de una sola persona durante tanto tiempo. La sensación de cansancio existencial no surge del vacío. Es el efecto acumulado de ese hilo que nunca cedió, que nunca tuvo permiso para ceder, que siguió sosteniendo porque eso era lo que se esperaba, lo que se necesitaba, lo que nadie más iba a hacer. Reconocer ese hilo no cambia el pasado,
pero permite dejar de preguntarse si el agotamiento es inventado. No lo es. Tiene historia, tiene lógica, tiene años de evidencia silenciosa. Hubo momentos en que algo se dio, migraciones que desarmaron la vida conocida, pérdidas que no dejaron tiempo para procesar, fracasos profesionales que parecían confirmar lo peor. Términos afectivos que arrastraron consigo más de lo que se podía nombrar. Esos momentos existen, son reales, dejaron marca, pero la ruptura no fue el inicio del desgaste, fue su consecuencia. La quiebra ocurre cuando la exigencia prolongada ya superó el límite silencioso, cuando lo que se sostuvo durante años finalmente encuentra un punto donde no puede seguir sosteniéndose. No porque ese punto fuera especialmente difícil, sino porque llegó después de una acumulación que nadie midió. Hay una narrativa común que ubica el problema en el momento de la ruptura, como si todo estuviera bien hasta que algo específico salió mal, como si la vida funcionara correctamente hasta que un evento la desvió de su curso. Pero el curso ya estaba demasiado estrecho. El margen ya se había agotado mucho antes. La ruptura solo hizo visible lo que llevaba años operando en silencio. No desviaste tu vida de un camino correcto. El camino que estabas recorriendo pedía demasiado. Y cuando algo finalmente se dio, no fue error, fue saturación. Esto no romantiza el colapso, no lo convierte en liberación ni en punto de giro heroico. El colapso duele, desarma, deja residuos que tardan años en procesarse. Pero entenderlo como consecuencia, no como origen, cambia la lectura de todo lo que vino antes. La ruptura no demostró que eras incapaz de sostener tu vida. Demostró que sostener indefinidamente no es lo mismo que vivir. Que hay un límite real, aunque invisible, que opera independientemente de la voluntad. Que la resistencia tiene un costo que se paga, tarde o temprano, con o sin permiso. Lo que se rompió no fue tu capacidad, fue la ilusión de que podías seguir absorbiendo sin consecuencia. Esa ilusión tenía que romperse, no porque fuera bueno, sino porque era insostenible. Y lo que quedó después, el desorden, la confusión, el cansancio que no se va, no es señal de que fallaste en reconstruir. Es señal de que hubo algo real que se acumuló durante demasiado tiempo, algo que ahora pide ser reconocido, no corregido. El desgaste no fue debilidad, fue permanencia excesiva. Esta afirmación no absuelve, no acusa, no convierte el dolor en lección ni el sufrimiento en mérito. Simplemente reorganiza la lectura de lo que ocurrió. Permanecer demasiado tiempo en ciertos papeles produce erosión. Permanecer demasiado tiempo en ciertas funciones desgasta la capacidad de reconocerse fuera de ellas. Permanecer demasiado tiempo sosteniendo expectativas que no elegiste, pero que tampoco pudiste rechazar, genera un tipo de cansancio que no tiene nombre oficial. No hay gloria en eso, no hay recompensa social por haber aguantado más de lo razonable. El mundo no reconoce el desgaste silencioso como reconoce el logro visible. Y eso produce una confusión profunda. Sientes que diste todo, pero no hay evidencia externa que lo confirme. Sientes que merecías algo distinto, pero no sabes exactamente qué ni de quién esperarlo. Comprender esta lógica no salva. No repara el pasado, no devuelve el tiempo ni las oportunidades que se perdieron mientras sostenías lo que otros no quisieron cargar. Pero hace algo más modesto y más necesario, retira el peso de la autoacusación. El desgaste que sientes no es señal de incapacidad, es efecto de una exigencia continua que nunca fue nombrada, que se presentó como normalidad, que se confundió con responsabilidad, que se internalizó como obligación hasta que dejó de ser distinguible de la identidad misma. El sentido no estalla como revelación mística, no llega acompañado de luz ni de certeza reconfortante, estalla como reorganización dura de la lectura.
como la posibilidad de mirar hacia atrás y dejar de ver una secuencia de errores personales. El pasado no cambia. Los hechos permanecen exactamente donde estaban, pero el lugar desde donde los observas puede moverse. Y cuando se mueve, lo que parecía fracaso empieza a leerse como consecuencia. Lo que parecía debilidad empieza a leerse como saturación. Lo que parecía falta de carácter empieza a leerse como ausencia de condiciones mínimas para sostenerse sin costo. No eras tú quien estaba mal, era la ecuación, una ecuación que pedía más de lo que cualquiera podría haber dado durante tanto tiempo. Y tú lo diste de todas formas, no porque fueras excepcional, sino porque no viste otra opción. Eso no te hace héroe, pero tampoco te hace culpable. La exigencia no empezó contigo, viene de más atrás. Hay una herencia que moldea la forma en que te relacionas con la responsabilidad, con el sacrificio, con la idea de lo que significa ser alguien que cumple. Esa herencia tiene rostros familiares, tiene frases que se repitieron sin cuestionarse, tiene silencios que enseñaron más que cualquier instrucción explícita. Aprendiste, temprano, que sostener era más importante que elegir, que las necesidades propias podían esperar, que había algo sospechoso en pedir, en descansar, en decir que no. Que la dignidad se ganaba resistiendo, no floreciendo. Esto no es acusación contra quienes transmitieron esa lógica. Ellos también la heredaron. También la vivieron como verdad incuestionable. También pagaron su costo, aunque quizás nunca lo nombraron. Pero reconocer la herencia es necesario, no para culpar, sino para entender por qué ciertas exigencias se sintieron tan naturales. ¿Por qué decir que no parecía imposible? ¿Por qué la sobrecarga se confundió con normalidad durante tantos años? No fuiste exigido por la vida de forma abstracta. Fuiste exigido por una historia que empezó antes de que nacieras. Una historia que normalizó el exceso de responsabilidad como prueba de valor, que premió la resistencia silenciosa y castigó la vulnerabilidad visible. Cargar esa herencia sin nombrarla produce confusión. Te hace creer que fallaste cuando solo estabas reproduciendo una lógica que aprendiste antes de tener palabras para cuestionarla. Te hace sentir que el problema eres tú, cuando el problema es un patrón que atraviesa generaciones. La herencia no es condena, es materia prima, pero es materia pesada. Y pretender que no existe, que cada quien empieza de cero, que el pasado familiar no opera en las decisiones presentes, es una forma de ceguera que solo prolonga la confusión. Lo que heredaste te dio ciertas capacidades: resistencia, compromiso, capacidad de sostener lo difícil, pero también te dejó vulnerable a un tipo específico de desgaste. El desgaste de quien aprendió que su valor depende de cuánto puede cargar sin quejarse. Esa ecuación nunca fue justa, y no lo es ahora tampoco. Entender no elimina el peso, lo redistribuye. La comprensión de lo que ocurrió no trae alivio emocional inmediato. No borra el cansancio ni repara los años que se fueron sosteniendo lo que no debería haber dependido solo de ti. Pero hace algo que el alivio no puede hacer: genera legibilidad. El pasado empieza a encajar, no porque se vuelva liviano, sino porque deja de ser caótico. Las piezas que parecían sueltas revelan una estructura. La estructura no es bonita, no es reconfortante, pero es coherente, y la coherencia permite dejar de pelear contra la confusión. Cuando el desgaste no tiene lectura, se expande, contamina todo, se convierte en prueba general de insuficiencia. Cada cansancio nuevo confirma la sospecha de que algo fundamental está mal en ti. Cada dificultad se suma a una narrativa de fracaso que parece no tener origen ni límite. Pero cuando el desgaste tiene lectura, ocupa un lugar definido. Sigue doliendo, sigue pesando.
pero deja de ser evidencia de que eres incapaz de vivir correctamente. Se convierte en consecuencia de algo específico, algo que tiene historia, lógica, coordenadas en el tiempo. La relectura no corrige nada, no devuelve lo perdido, no garantiza que el futuro será distinto, pero impide que el peso siga esparciéndose sin forma. Le pone bordes a lo que antes parecía infinito. Hay una diferencia entre cargar algo pesado y cargar algo pesado sin saber qué es ni por qué pesa tanto. La segunda forma de cargar agota más. Consume energía en la confusión, además de consumirla en el peso mismo. La relectura ofrece la primera forma. No quita el peso, pero lo hace reconocible, le da nombre, le asigna causa. Y eso, aunque modesto, cambia la experiencia de cargarlo. El dolor permanece, pero pierde la capacidad de contaminar toda la narrativa. Deja de ser prueba de que tu vida entera fue un error. Se convierte en parte de una historia más amplia, una historia que incluye el dolor, pero no se reduce a él. No es suficiente, nunca lo será. Pero es lo que hay disponible cuando la reparación no es posible. La posibilidad de leer sin la distorsión de la autoacusación constante. Lo que acabas de escuchar tiene coordenadas en tu historia. No todas. No exactamente. Pero hay algo aquí que reconoces sin necesidad de que te lo expliquen. Esto también te pasó. Esta exigencia, esta permanencia, este costo que nadie nombró mientras se acumulaba. No es identidad. No define quién eres, ni determina quién puedes ser. Es solo reconocimiento de lo que fue, de lo que operó durante años sin permiso para existir abiertamente, de lo que hoy se hace visible porque finalmente hay palabras que se le acercan. Reconocer no es aceptar todo, no es decir que estuvo bien, que valió la pena, que el sufrimiento tuvo sentido oculto. Es solo dejar de pelear contra la evidencia de lo que ocurrió, dejar de gastar energía negando lo que el cuerpo ya sabe. Dejar de corregir constantemente una historia que no necesita corrección, sino lectura. Tu historia tiene coherencia, una coherencia dura, incómoda, que no se presta para narrativas de superación ni para finales redondos, pero coherencia al fin. Una lógica que conecta los puntos que parecían dispersos, un hilo que no se rompe cuando lo miras directamente. No hay instrucción aquí. No hay paso siguiente que garantice mejora. Solo la posibilidad de permanecer con lo que fue sin la urgencia de transformarlo en otra cosa, sin la presión de extraer lección, de encontrar propósito, de justificar el costo. Lo que viviste fue real, el peso fue real, el desgaste fue real, y reconocerlo, sin adornos, sin interpretación forzada, sin narrativa de redención. Es lo más cercano a la honestidad que esta lectura puede ofrecer. No hay cierre para esto. No hay frase que ate los cabos, ni conclusión que permita soltar definitivamente. Pero hay algo que puede permanecer disponible. Una lectura que no resuelve, pero que tampoco abandona. Una forma de mirar hacia atrás que no exige que el pasado haya sido distinto para que el presente sea habitable. Lo que sentiste tuvo causa. Lo que cargas tiene historia. Lo que pesa tiene origen en algo más grande que tus decisiones individuales. La vida no te falló. Te exigió demasiado tiempo. Eso no es consuelo. Es coordenada, un punto de referencia para las próximas veces que el cansancio intente convencerte de que el problema siempre fuiste tú. No siempre fuiste tú. Y ahora hay una forma de recordarlo.